Combináramos el arte de hacer títeres con la investigación arqueológica, seguramente tendríamos un proyecto cultural muy interesante. Y si además fuera manejado con una adecuada gestión, sería una actividad de calidad y autosostenible. Ese proyecto aún no existe, pero en esta edición les presentamos a los más destacados exponentes de cada una de esas disciplinas: la arqueología, el arte de hacer títeres y la gestión cultural. Uno de los aspectos por los que el doctor Luis Guillermo Lumbreras será recordado para siempre es haber dado un giro sustancial al estudio de la arqueología en el Perú. Cusi Cusi es una voz en quechua que significa alegría, alegría, y esa es la misión de una pareja que lleva 54 años entregada al teatro de títeres. Lo que más necesita nuestra cultura para desarrollarse es que los estudiosos, gestores y artistas profesionalicen su trabajo. Hoy despedimos a César Ramos Aldana, quien trabajó por la cultura hasta el final de sus días. Luis Guillermo Lumbreras es reconocido como uno de los arqueólogos más brillantes de Latinoamérica, porque impregnó una nueva perspectiva a esa ciencia. Le dio un carácter más social, con proyección hacia el futuro, donde ésta participa del desarrollo y la integración de la sociedad. Muy aparte de eso, es uno de los intelectuales más respetados de nuestro siglo, con quien uno puede conversar de historia, sociología, de política, es decir, es un maestro. Aquí nuestro homenaje. Yo creo que en realidad, insisto mucho, creo que todo es un mundo de oportunidades. Cuando uno está en algo, en el momento indicado, en las condiciones indicadas, si uno le pone impulso a eso y comienza a actuar dentro de eso con la máxima atención e interés, entonces va a lograr algo. Si no, pues nada, se queda como está. Ese pensamiento ha acompañado al doctor Luis Guillermo Lumbreras en todos sus andares y avatares. Y hoy, a sus 81 años de experiencia, aún crea las condiciones adecuadas para realizar lo que le gusta, para seguir enamorado de la vida y así continuar vigente. Me parece una persona con un compromiso como académico, como político y finalmente como persona, ¿no? Una persona comprometida con su pueblo, una persona comprometida con el mundo indígena, con el mundo nacional, una persona progresista, una persona que introdujo cambios en la manera de ver la arqueología, en darle esa perspectiva social, en construir una identidad a partir de la investigación arqueológica. Eso me parece que es trascendente y me parece que es una persona que sigue siendo vital y que sigue siendo trascendente, ¿no? Los años pasan, pero el espíritu es combativo y vital, enérgico. Con Lucho uno puede hablar de cualquier tema, porque él siempre va a estar al tanto, y investigadores, científicos, sociales como él, creo que en nuestra generación, en las generaciones más jóvenes, ya no existe, no hay esa visión global. Nos dedicamos a estudiar un conchal y nos quedamos en el conchal y ahí nos quedamos, nos encerramos. Creo que en Lucho Lumbreras podemos ver esta visión global que nos permite entender la sociedad en su conjunto. Sus principales ocupaciones son la arqueología y la docencia, pero a lo largo de su vida asumió diversos cargos destacados, entre ellos la dirección del Museo Nacional de Arqueología y Antropología, la presidencia del Museo de Lima. Ha sido consultor de arqueología en la UNESCO para diversos proyectos, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. También ha sido profesor visitante en la Universidad de Bonn en Alemania y en la Universidad Superior Politécnica de Guayaquil en Ecuador. Y por supuesto en su patria, profesor de su alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y decano de la Facultad de Educación en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, su lugar de nacimiento y donde inició su gusto particular por la lectura. Yo tuve, por suerte, gente muy dedicada a leer, a discutir, a razonar. Mi madre era graduada en matemáticas en la Universidad de San Marcos, de matemática. Mi padre era jurista, abogado. Mis hermanos mayores, una era matemática, que es Carmen,
la mayor, y luego Hugo, que era médico. Y aprendí, decidí leer. Gran parte de mi propina la dedicaba a comprar libros cuando era un niño. Había algunos libros chiquititos, cortos, que se llamaban Los Pequeños Grandes Libros. El gusto por la investigación llegó más adelante, y también gracias a su entorno más cercano, su familia. Yo comencé ayudando a mi hermano Hugo, que él se dedicó a la investigación de enfermedades tropicales, fundamentalmente. De otro lado, en Ayacucho, yo iba a acompañar a mi padre, en fin, los fines de semana íbamos, era muy cerca de la ciudad, y allí tuve ocasión de dedicarme a buscar fragmentos de cerámica, esa cerámica polícroma muy bonita, con rostros humanos, y que según mi padre eran pocras, o sea, eran retratos, y me los llevaba a casa y armaba una especie de pequeño museo de tiestos con estas caritas, decíamos nosotros, de los pocras antiguos. Estudiar arqueología no estaba en sus planes, fue algo que descubrió en la universidad y además con cierto prejuicio, pues existía la idea de que era una profesión exclusiva para los ricos, pues parecía ser difícil vivir de ello. Mi vocación inicial fue medicina, pero pasé a derecho, y allí tuve ocasión de ser estudiante alumno del doctor Raúl Porras Barrechea cuando entré el primer año. Y como me interesaba la lectura y estas cosas, pues el doctor Porras me apoyó en esto, tuve acceso a su biblioteca, estuve en torno a su manejo de la ciencia histórica, y él de alguna manera me indujo a pensar en la necesidad de ocuparme de una larga historia. Y luego, pues de allí descubrí a don Luis E. Valcárcel, poco tiempo después, y así fui poco a poco entrando en la arqueología. Tuvo la suerte de llegar a la Universidad de Huamanga apenas terminó sus estudios, por consejo del doctor José María Arguedas, José Matosmar y su maestro Luis E. Valcárcel, quienes al conocerle sus cátedras lo invitaron a postular a la decanatura de la Facultad de Educación, y ahí descubrió que lo que hacía en realidad era ciencias sociales. Cuando estuve allí, descubrí que la arqueología o era un entretenimiento costoso, porque pues, uno se dedica a hacer investigaciones de cosas que ya no existen, en fin, gente que ya se murió, o usa esos conocimientos para otra perspectiva. Y como mi interés era en el futuro, traté de entender. De otro modo lo hubiera dejado la arqueología con seguridad. Pero descubrí que sí, la profundidad en la búsqueda histórica a uno le permite no programar, pero entender en qué condiciones se desenvuelve un país, un pueblo. Y esta seguridad de que la arqueología era esa cosa hizo que yo me planteé hace muy pronto la tesis de que era un científico social esencialmente. A raíz de eso exigí en la universidad, y por suerte me hicieron caso, que dividiéramos la facultad en dos partes. En la de educación, que se continuó, hicimos algunas cosas, en fin, avanzó esa sección. Ya existían otras facultades de educación y creamos la Facultad de Ciencias Sociales. Yo creo que en el desarrollo de la arqueología peruana hay dos grandes momentos. Uno es el momento de Julio Cetello, que trata de interpretar el proceso histórico del antiguo Perú. En los años 1939, 40, por ahí aproximadamente. Y el otro gran momento es el momento con el doctor Luis Guillermo Lumbreras. Nosotros podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con sus teorías y con su visión política que tiene la historia, pero lo que no podemos negar que Lumbreras desarrolla un conjunto de interpretaciones y de puntos de vista explicativos para entender lo que fue el antiguo Perú
y para entender la herencia cultural que nos han dejado los antiguos peruanos y que las podemos utilizar el día de hoy. Luego llegaría su primer libro, De los pueblos y las culturas en el antiguo Perú, el primero de 18 entregas, la mayoría de ellas centradas en los Andes, la arqueología y el continente americano. Para mí lo que me interesa del antiguo Perú es la manera como la gente logró dominar este país. Eso para mí es lo más importante, la prueba de que nosotros hemos sido capaces de doblegar la puna, el desierto, los fríos. Esto que nosotros estamos viendo ahora es parte de ese tipo de condiciones en las cuales se ha tenido que vivir. Somos uno de los pocos lugares en el mundo en donde se logró construir civilización. Y la civilización no es otra cosa que la capacidad del ser humano de transformar el medio ambiente en cosas humanas. Tenemos un país hecho con las manos y con la cabeza de la gente y el corazón. Por eso cuando yo veo que se desperdician las cosas dentro de nuestro tiempo, con esta influencia extranjera muy fuerte que tenemos, me da mucha plena y mucho coraje, porque estamos perdiendo ocasiones y oportunidades que podrían hacer que nosotros pudiéramos avanzar mucho más rápido y mejor. Estas agudas palabras resonaban en las cabezas de sus antiguos alumnos, algunos compañeros, colegas y amigos de la vida que recuerdan con cariño sus enseñanzas, los trabajos en campo, pero sobre todo las reuniones en su casa. Vamos a la pausa y regresamos con la segunda parte de esta entrevista. Seguimos presentando nuestro homenaje al doctor Luis Guillermo Lumbreras. Teníamos grandes discusiones, hacíamos grupos de estudio y discutíamos, leíamos. Entonces se forma INDEA también, el Instituto Andino de Estudios Arqueológicos, y se comienza a publicar la Gaceta Andina, que era en realidad una especie de revista que permitía publicar investigaciones a jóvenes arqueólogos como nosotros, pero también arqueólogos ya de peso en toda la región. Justamente a partir de los trabajos que hicimos en San Marcos, él organizó un seminario, un taller de arquitectura y arqueología urbana. Hicimos trabajos con sus alumnos y yo como parte del alumnado en Maranga. Fue mi primer trabajo en arqueología aquí mismo, o sea, acá donde estamos. Fue mi primera publicación luego de unos años, en el año 87. Y luego participé con él en el proyecto Chincha, desde el año 84 hasta los años 90, sobre patrones de asentamiento en el valle de Chincha. Lucho pertenece a una generación en Latinoamérica que le denominan el colectivo Evenflo, un colectivo de arqueología social latinoamericana, de esa generación. Y ellos tenían un precepto bastante interesante que lo publicó Luis Felipe Bate. Quien teme que le roben una idea es porque no es capaz de producir otras nuevas, dice el precepto. Y bajo ese principio, toda esta generación de arqueólogos latinoamericanos, incluido Lucho, tenían. Lucho siempre nos decía, si te difaman, escribe un artículo. Si te atacan, publica un libro. Si te mienten o te hacen daño, haz una excavación. Sigue trabajando. No te detengas porque te estén haciendo daño. La única manera de responder es así, produciendo. Al conversar con el doctor Lumbreras, uno se da cuenta de la gran capacidad y fundamento para hablar de casi de cualquier tema que atañe nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Ha ganado un sitio como un gran intérprete de la historia prehispánica del Perú y de muchos de los problemas que hoy día hay en el Perú y que están vinculados a la historia antigua.
El nombre cholo se refiere al perro, ese que llamamos viringo, nosotros acá el perro sin pelo. Ocurre que cuando los españoles tomaron las islas del Caribe, las islas de esa región, las Antillas, en fin, en Jamaica tenían una gran cantidad de esclavos, pero ocurre que no llevaban mujeres, entonces eran solo negros varones. Y lo que hicieron los españoles es robarse indias, indígenas mexicanas, mujeres mexicanas, y se las llevaron a Jamaica para, como dicen los cronistas de ese tiempo, para el multiplico de los esclavos, ¿cierto? Para que tengan hijos. Y ocurre que los hijos que nacían de estas mujeres eran pues zambos, o sea, eran una mezcla entre negro e indígena. Las mujeres mexicanas nunca habían tenido hijos ni de ese color, ni con cabellos ensortijados, ni nada de eso. Los mataban porque decían que eran hijos del demonio. Ellas no tenían esta explicación fisiológica que nosotros tenemos, ¿no? Que era hijo de un embrión, qué sé yo qué, no existía eso. Entonces la explicación era de que eran hijos del diablo, que en vez de ser los dioses que mandaban eso, les mandaban al diablo y los tiraban al mar, los mataban recién nacidos. Y comenzaron a llamarles como a los perros. En lengua náhuatl, Cholotl es el nombre Cholotl del escuincle, del perro. Y entonces, cuando llegaron los españoles aquí, no se olvide que los españoles estaban 40 años antes de venir al Perú, estaban ya 40 años viviendo en todo el norte. Entonces vinieron y, entre otras cosas, trajeron eso, pero como insulto. Y Garcilaso se queja de eso. Dedica 2 páginas de sus comentarios reales para quejarse de esto. Por alguna causa que sí entiendo, nosotros no mencionamos ese pasaje de Garcilaso, pero él se queja muy fuerte. Dice que no es un nombre que él acepta que se dé a los peruanos. Para mí el racismo es una forma de expresión de la mentalidad colonial dentro de la cual vivimos. La mentalidad colonial es muy simple. A nosotros nos contaron la historia de que nosotros éramos primitivos y de que éramos inferiores a nosotros, los que vivíamos en el Perú antes de la llegada de los españoles. Y se nos contó esa historia apoyándose en la Biblia, apoyándose en toda una serie de recursos teóricos que existían en ese momento. Se armó una suerte de evolución de la especie humana, asumiendo que todo venía de Adán y Eva y que todos los seres humanos teníamos, por lo tanto, que respetar al Papa y seguir la religión del único Dios verdadero, que era el de los católicos. Esa imagen de evolución de un Dios blanco, de un Dios que no era como nosotros, a nosotros al principio nos consideraban como animales. Incluso hubo grandes discusiones respecto a esto. Y por lo tanto éramos inferiores. La inferioridad suponía que no habíamos llegado a ser como eran los españoles. Esa falacia los historiadores la hemos ido desmoronando poco a poco, felizmente. Cuando uno mira la historia de los últimos 200 años en este país, oiga, la maravilla que ha ocurrido en este país es impresionante. Hemos crecido, hemos aumentado enormemente nuestras posibilidades de mejoramiento social, económico, etc. Con muchos defectos, pero claro, pues, este no es un país fácil, es bien difícil. Yo personalmente en eso soy total y absolutamente optimista respecto al Perú. Estamos llegando al bicentenario, de verdad, ¿sabe qué? Mejor de cómo estábamos hace 200 años. Cuando Lima era quechua-hablante íntegramente, cuando se declaró la independencia del Perú, todo el mundo hablaba quechua en Lima, 10% hablaba castellano. Si viera las condiciones en las que se vivía en Lima, por Dios, cuestión de ponerse a estudiar cómo era esto, nada que ver con toda la imagen que nosotros tenemos de esto.
Claro, hemos perdido muchísimo. Los valles nos los hemos comido, las ciudades se han tragado los valles, Lima se ha tragado el Rímac, se ha tragado Chillón, se está tragando Lurín y pronto nos vamos a quedar sin valles, o sea, todo aquello que nosotros hicimos para transformar los desiertos en áreas productivas y verdes, pues se está yendo. Todo esto junto a lo que ocurre con el medio ambiente, oiga, es bien duro, pero de verdad, en 1940, o sea, el último gran censo que hubo en el Perú, censo fundacional, éramos en Lima 500.000, ahora somos casi 10 millones, o alrededor de 10 millones. Y es la diferencia que hay. ¿En cuántos años? Pero no solo es eso, nosotros tenemos en Lima una concepción diferente de las cosas. Para comenzar, Lima se ha mantenido erróneamente como el centro del país. Pues sí es el centro, pues. Aquí se junta el sur árido con el norte fértil, aquí se juntan las cosas que vienen de la selva, la sierra, la costa, y hace que seamos un punto de referencia a lo largo de nuestra historia. Tenemos muchas cosas que corregir, sí pues, y las estamos corrigiendo poco a poco, muchos casos cayéndonos y cayéndonos feo, con sangre en el suelo, pero estamos creciendo, estamos avanzando. Luis Guillermo Lumbreras es un maestro en todo sentido, y no hay mejor homenaje que revisar su obra, ya que en cada palabra encontraremos ciencia y pasión. Así no estudiemos arqueología, siempre es un privilegio conocer más de nuestra historia, y qué mejor de la mano de alguien con visión de futuro. Ser un maestro tiene que ver más con la generosidad que con la iluminación. El doctor Lumbreras nos lo ha demostrado. Vamos a la pausa y regresamos con Cusi Cusi. En 1963, Victoria Morales y Gastón Aramayo formaron una singular familia, Cusi Cusi, una de las compañías de teatro de títeres más antiguas del Perú. Recorrieron parte de Latinoamérica, Europa y Asia. Durante la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, viajaron por los pueblitos más recónditos del país, entregando en cada presentación un mensaje cargado de valores. Por estas fechas, realizan un taller donde los adultos construyen y animan singulares muñecos de esponja. Su compromiso con la sociedad nunca termina. ¿Ustedes saben cómo se llama este perrito? Oye, yo les estoy preguntando a los chicos. Tú quédate callado, ¿ya? Hablar del impacto social de los títeres en la sociedad es referirnos a la labor de una de las compañías de teatro de títeres más antiguas del Perú, Cusi Cusi. Hace 54 años, Gastón Aramayo y su compañera de vida Victoria Morales formaron una singular familia integrada por muñecos, con los que viajaron por el país dejando en cada función un mensaje de esperanza. Margarita, ¿quieres que yo te cuide? Sí, sé que sí. Entonces, ven conmigo. Vamos, vamos. Cusi Cusi nace en 1963 con dos personas amantes del teatro de títeres. Son Vicky Morales de Aramayo y Gastón Aramayo. Vicky es mi compañera y al mismo tiempo directora del grupo. Cusi Cusi quiere decir alegría o muy alegre, que es normalmente lo que los títeres deben dar hacia un público, tanto infantil como adulto. En el fondo nosotros hemos querido llevar a los niños la apertura de mente para conocer, conocer cuáles son los valores humanos que nos deben acompañar toda la vida. Para esa misión, idearon un personaje que los representara, Cusi Cusi, un niño de 8 años. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno que estén bien, porque yo también estoy muy bien y muy contento, porque todos ustedes están aquí conmigo. ¿Cómo me llamo?
Ajá, ¿cómo? Eso mismo, cusi cusi. En vista de que Cusi Cusi se encontraba solo, Victoria decide darle un compañero, Mantequilla. Chicos, ¿ustedes saben cómo se llama este perrito? El títere es un elemento, además, que parte de la misma naturaleza de los niños, que le va a provocar alegría o le va a provocar miedo muchas veces. También el títere a veces a los niños muy pequeñitos a veces los sorprende precisamente porque ven actitudes humanas que no esperaban en un muñeco. Pero sí, inmediatamente la comunicación es mucho más fácil porque es parte de la imaginación de los niños. En su notable trayectoria han representado diversas obras. El Pueblo del Sol, original de Victoria Morales, es un ejemplo. Es una recreación artística de la historia del Perú desde sus orígenes. Presentar un sistema planetario con todos los planetitas girando un círculo que gira y se van viendo, y después de algún sitio se destaca uno de los planetas, la Tierra, y de la Tierra empiezan a salir un personaje de lo más antiguo de este planeta. Va a empezar a destacar la entrada de culturas en el Perú, culturas importantes, las más importantes que hemos tenido y que han servido de base para la cultura de los incas. La leyenda de la caracola de Luis Urtiaga Cabrera narra la relación de amistad de una niña con un hermoso hipocampo. ¿Dónde vives? En el fondo del mar. Sí. Oye, y es bonito ahí. Gracias a ello, conocerá a los increíbles seres marinos que habitan las profundidades del mar. El clavel desobediente, la gallinita trabajadora, la margarita, Paco el cocodrilo, entre otras tantas narraciones, han calado en el corazón de cientos de niños. En esta odisea que es la vida, los Cusi Cusi vivieron increíbles experiencias. Después de recorrer Latinoamérica, parte de Europa y Asia, regresaron al Perú. Eran los años 70, se vivía la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado. En ese contexto, la Oficina de Promoción y Difusión de la Reforma Agraria los contrata para difundir su arte por el norte, centro y sur del país. En los años de 70 hasta el 73, que trabajamos saliendo a provincias, saliendo a distintos sitios del Perú durante 3 años, 15 días, para ir no a las capitales de departamentos, sino a distintos sitios donde nos podíamos presentar con campesinos, adultos en la época de reforma agraria. Esos 3 años de trabajo para nosotros fueron fundamentales. La reforma agraria no nos daba pautas de lo que teníamos que hablar, decir y presentar. Y eso para un artista es sumamente importante porque le deja la libertad del artista, que debe conservarla, que no debe llevarse lecciones aprendidas y que entonces es mejor que él sienta qué es lo que puede comunicar a su público. Llegamos a una obra que era muy fácil de acomodarse, que se llamaba El Espantapájaros. Pero en El Espantapájaros intervenían un conejo, un campesino que estaba trabajando con sus plantas, recogiendo, recolectando, y hablaba mucho de lo importante que para él era juntar todas sus plantas o todas sus producciones y poderlas ir a vender a mercados y poder sacar dinero, no solo para él, sino para la gente que estaba formando parte de su cooperativa, porque la cooperativa tenía sus ventajas, entonces repartían entre todos. Bueno, la escena era muy sencilla, terminaban todos contentos con alguna canción que se había puesto, con la alegría de haber participado todos en la tarea y con el entendimiento, que era muy importante, de lo que era una cooperativa. Hubo un momento en que su pasión se vio afectada por la crisis política y social que atravesó el Perú en los años 80. En ese tiempo ocupaban La Cabañita, ubicado entre la avenida 28 de Julio con Petit Arce, lugar donde realizaron importantes montajes y talleres donde se formaron a las nuevas generaciones de titiriteros. Porque nosotros estábamos rodeados de todo.
de basura, de ratones, de asaltantes, de chicos que tocaban terocal. Sin embargo, la gente seguía viniendo al teatro de títeres. Pasaban pegañitas y pasaban chicas y chicos con su terocal y gente que dormía, delincuentes o de todo, dormían en la parte trasera de la cabañita o simplemente ya habían convertido como su casa, lavaban su ropa y de repente colgaban sus piezas por allá. Ya era absolutamente perdido. Yo me acercaba y les decía, ¿por qué están ustedes con esto? ¿Les hace tanto daño? Les conversaba. Y entonces me explicaban que no, que en mi casa me han botado, que yo no, que quiero trabajar y no puedo, que quiero conseguir trabajo y no puedo. Y entonces les decía, bueno, ¿tienen hambre? Espérenme aquí. Yo voy a traerles alguna cosa, pero me esperan acá, pero con un compromiso. Esa bolsita que ustedes tienen, con la que vienen oliendo el terocal, la van a echar. Entonces voy a darla a todos los que han echado su bolsita. Sí, va. Regresaba yo con galletas, bebida, lo que pudiera, lo que tuviera. Venía, entonces ya todo esto ya había botado. No faltaba una chica que decía, ya le eché, ya no tengo nada. ¿Estás segura? Sí, yo no tengo nada. A ver, entonces yo me acercaba, ¿y esto qué es? Le decía, y esto, se me olvidó. Entonces échalo, lo echaba, ya en un sitio para que no la volvieran a recoger, le daba sus galletas. Ellas iban sonrientes, iban hablando, contentas y regresaban de vez en cuando. Hoy las cosas son distintas. Gastón ya es mayor, Victoria también. Tengo problemas de salud. No sé hasta dónde todavía me estoy recuperando. Me están viendo que todavía no estoy perdida del todo, que tengo una cabeza como para seguir pensando y haciendo cosas, pero que ahora sí mis manos están debilitadas porque yo ya no puedo posiblemente utilizar los colores como los utilizaba para hacer muñecos, para diseñar escenografías, para determinar cosas. Pero algún campo voy a tener que encontrar y por otro lado encontraremos otras personas que nos puedan completar el grupo y que podamos seguir de alguna manera quizá un tiempito más, porque al final también creo que todos los artistas, todos en un momento dado de su vida, deben y pueden retirarse antes de que decaiga su arte. Estás ladrando después de mucho tiempo. Hace 50 años atrás nosotros éramos totalmente jóvenes. Hoy se siente el cansancio, o sea que ya es mucho más complicado, mucho más difícil seguir trabajando. Pero a pesar de todo, seguimos en el empeño de que vamos a ir hasta el final. En verano, el sótano de la cabaña en el Parque de la Exposición está abierto. Esta vez no hay función, un grupo de jóvenes da vida a simpáticos muñecos. Se trata del taller de construcción y animación de títeres que Gastón dirige. Los talleres para nosotros son importantes porque nos dan la posibilidad de estar en contacto permanente con muchas personas que están interesadas en el teatro de títeres, sean profesores, psicólogos, artistas, distintos tipos de gente. Y eso es importante ahora porque antes normalmente el teatro de títeres era subvalorado. El teatro era lo importante y el teatro de títeres era una colita chiquitita que está hoy. Hoy no, todo el mundo reconoce que el teatro de títeres tiene condiciones para llegar de distinta manera y es un arte como cualquiera. Mariluz y Janet son dos profesoras de arte y desde hace 5 años participan de este taller. Nosotros aprovechamos las vacaciones y no solamente aprendemos cosas nuevas interesantes que aplicamos en el colegio, sino también nos desestresamos. O sea, para nosotros es una terapia de relajación esto, ¿no? Porque Gastón nos pone en una situación muy interesante, ¿no? A veces nos enfrenta a crear, ¿no? Sin moldes, sin esquemas, y eso es bastante bueno, ¿no? Es un desafío. Estoy en todo un conflicto porque Gastón me ha retado a que le haga el cuerpo al burrito que estoy tratando de hacer y es tratar de imaginarte cómo hacerlo y se te complica a veces las cosas, ¿no? Pero también eso por parte es bueno porque hace que tú busques crear, ¿no? Crear y además sabes siempre que él va a estar atrás guiándote, ¿no? Victoria y Gastón siguen soñando, imaginando.
No saben cuándo será su próximo espectáculo. Sin embargo, Cusicusi y Mantequilla estarán allí para cuando los necesiten, pues el compromiso con la comunidad nunca termina. A pesar de las circunstancias, esperamos de todo corazón ver a Victoria y a Gastón en un próximo espectáculo. Gracias por toda esa loable labor. Vamos a una pausa y regresamos con César Ramos. César Ramos Aldana fue un notable antropólogo, especialista en temas de cultura popular, procesos de migración, violencia política, construcción de identidades y memoria. Se dedicó también a impulsar proyectos y artistas urbanos o de provincia que contaban con talento, pero que no tenían los medios ni la prensa suficiente para darse a conocer. Esta semana dejó de existir y esta es nuestra pequeña despedida. Uno de los elementos que debemos reconocer al discutir sobre el tema de cultura como un gran logro es el que entendamos de una buena vez que cultura no puede ser visto simplemente como un gasto. Nunca lo ha sido, pero los tecnócratas, los neoliberales, cierto sector de la política ha convertido casi en sentido común creer que la cultura debe ser gasto. La cultura es la mejor y más sana inversión que puede hacer cualquier gobierno, cualquier aparato del Estado, cualquier forma organizada de gobierno en aras de su ciudadanía. Nos depara además, si sumamos que la cultura construida desde el espacio público genera una cultura sana de ciudadanos que puedan dialogar, encontrarse, conocerse, debatir, dirimir sus diferencias, y eso hace una sociedad más sana. Por eso, entendámoslo correctamente, es importante y de interés urgente para cualquier persona de a pie defender su parque, defender la plaza, defender una alameda, defender el borde del mar. No es un tema para surferitos, es un tema para todos nosotros. No es los parques solamente para el disfrute de sus canes y para que hagan sus necesidades. No, no es para eso. Es para que nosotros podamos encontrarnos, las familias, las amistades, los grupos, los vecinos, y hagamos juntos de nuestra ciudad ese lugar vivible que necesitamos. Por eso es importante que la cultura tampoco es la cultura de élite, en términos que la alta cultura, presumiendo que sea el ballet, la música, no sé, erudita, o que un concierto con la sinfónica, es cultura, pero también es tan igual y urgente como las demostraciones vernaculares, como el teatro callejero, como los grupos barriales. Es tan urgente, necesario, importante, tienen el mismo nivel como el grupo de títeres de la parroquia. Si no lo entendemos así, si no entendemos nuestra importancia de ser generadores, creadores, lograremos vencer esta última mirada en la que nos han tratado de meter a todos los ciudadanos, convertirnos únicamente en consumidores. Y eso es lo menos importante para la cultura. No somos consumidores, somos creadores, somos personas que reflexionamos, que cuestionamos y que necesitamos la cultura para hacer fortaleza, memoria, sanación. Si no hay eso, de verdad solamente seremos dinero corriente que alguien querrá quitarnos. Y eso es convertirnos, así como la cultura se ha convertido en mercancía, convertir a las personas solamente en mercancías. Soy el cielo, soy Todo gobierno local y el gobierno central es solamente el administrador de los recursos que nosotros como ciudadanos proveemos. El servidor público, es decir, las autoridades que nosotros elegimos, debe cumplir la norma, está obligada a servir a las necesidades de los contribuyentes y de los ciudadanos. Por tanto, no es una decisión unilateral de un iluminado, sino es entender lo que los vecinos, los ciudadanos organizados, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos de una plaza, de un parque, de una cuadra, de un barrio,
necesitan, y lo que necesitan va desde la filarmónica, desde el ballet hasta los títeres del barrio, en los mismos términos, desde la música del callejón, de la música con arpa que trajeron los andinos, desde los cantos de los chipivos, desde la música de Chopin. Todo es urgente, necesario e importante. Somos creadores, generadores, y necesitamos espacios para poder volcar toda nuestra música, nuestro conocimiento, nuestro sabor, para seguir sumando. Dejemos de restar y dejemos ante todo de convertirnos en mercancía de utilidad solamente para unos pocos. La cultura nunca puede ser mercancía. No es gratuita nuestra incapacidad para construir acuerdos y pactos sociales. Es producto de esta misma forma con la que nos han mantenido durante todo este tiempo, pongámoslo en términos exagerados pero reales. Estamos a puerta de celebrar el bicentenario de la República, y lo que ha caracterizado la República es mantener divididos y aislados a sus ciudadanos. La gestión de las diferentes maneras políticas que en nuestros 200 años de historia, lo único que han propendido, a lo que han mantenido, es las razones por las cuales los peruanos nos dividimos, nos mantenemos extraños los unos a los otros. No han sido capaces, no hemos sido capaces como ciudadanos de exigir de nuestras autoridades el cumplimiento de la promesa de la vía peruana. Todos juntos, bajo un mismo cielo, como una gran nación. Ese es el espíritu con el que se fundó la República del Perú, y eso es el compromiso que como ciudadanos debemos impulsar para el cumplimiento de nuestras autoridades de esa herencia. Estaba muy interesado en eso, estaba muy interesado en derrumbar mitos sobre la cultura popular, por ejemplo, que desde la cultura popular no puede nacer el feminismo, ¿no? Entonces te decía, pero tú sabes la trayectoria de la princesita Mili, la conoces, de la cantante de Pintura Roja. Entonces tú te quedabas un poco así y te empezaba, bueno, ahora te voy a contar, ¿no? Y entonces complementaba esa parte que normalmente no está en la universidad, ¿no? En la universidad, por ejemplo, digo, sobre feminismo, uno siempre aprende sobre el feminismo, las corrientes europeas, ¿no? El feminismo de la igualdad, de la diferencia, etcétera, y él entonces traía este presente andino que normalmente no se considera el pasado, sí, pero el presente no, y ya, te abría un nuevo campo, ¿no? Te abría una nueva perspectiva, ya dependía de ti seguir por ahí. Entonces es doble, ¿no? Como gestor cultural, ayudó a muchos artistas populares, ayudó a muchos artistas de escuela a presentar sus obras, siendo curador o no de ellas, porque su ayuda era bastante espontánea, y también a investigadores, ¿no? La gente que quería investigar sobre arte popular o sobre el arte contemporáneo de jóvenes en el Perú, también tenía en él una persona que podía conectarlos. Además de sus publicaciones, ¿no? Como Sabroso, en verdad su contribución es muy grande porque es una persona que podía moverse por distintos espacios e integrarlos. Yo no conozco muy pocas personas que hagan eso en el mundo del arte y en el mundo de la academia también. Él tenía esta idea de que desde el arte y la cultura uno generaba identidad y generaba ciudadanía. El arte une a los pueblos. Se oponía a esta idea de que el arte popular era artesanía, ¿no? Artesanía en el sentido de que es algo sin identidad, hecho simplemente para que la gente lo compre. Entonces él se oponía bastante a esto, y lo que decía antes, ¿no? Trataba de derrumbar mitos sobre el arte popular, trataba de acercar a personas muy distintas, no importaba tu proveniencia o tu nivel socioeconómico, qué sé yo, sino más bien tu interés en el arte popular o en el arte de escuela, pero orientado a conectarlos. Yo creo que esta idea de que estas personas que muchas veces no tienen voz puedan tener a su vez agencia, o sea, puedan ser activos frente a su entorno, es una idea muy importante que él ha tratado de transmitir en sus distintas presentaciones cuando lo hemos escuchado. Amar a los más pobres, a los más necesitados, siempre él estaba ahí. Parece que a su persona no le interesaba, pero más estaba, por ejemplo, con los chipivos,
con los ayacuchanos que hemos sido expulsados por la violencia, con todos esos grupos siempre preparaba él. Y eso muy poquísimas personas hay en Perú, no hay en ese caso. Gracias por el punche, César Ramos. Ojalá que tu labor sea imitada por los nuevos gestores culturales. Y ahora las últimas del programa. Del 1 al 4 de febrero, los mejores intérpretes nacionales y extranjeros del vibráfono y la marimba se darán cita en la edición número 7 del Festival Vibraciones, organizado por el IMNA. Serán 4 días de conciertos con músicos de Perú, Brasil, Colombia, Chile y Venezuela. Lugar, Avenida Angamos Oeste, 120. Hora, 7:30 de la noche. Informes vibracionesfest@gmail.com. A partir del 7 de febrero, el Centro Cultural de la Universidad de Ciencias Humanas iniciará el ciclo de cine mudo, Sombras Sonoras. Se proyectarán clásicos del cine mudo como Nosferatu Movie, La Pasión de Juana de Arco, Fausto, solo por citar algunos. Hora, 7:45 de la noche en Avenida Bolivia, 537 Breña. El ingreso es libre. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que habitamos el área sísmica más activa del planeta y debemos estar siempre preparados. Hasta la próxima.